La oscuridad de la noche nos hace ver cosas que no siempre resultan buenas, pues se dice que cuando el sol se esconde, el diablo, los demonios, fantasmas y todo aquello que no tiene explicación, tienen el permiso para deambular en cualquier lado, en especial en las carreteras, lugares donde lamentablemente ocurren muchos accidentes, donde las almas de aquellos que no pudieron trascender se quedan. Esta noche te compartiré 4 experiencias de traileros, 4 eventos sin explicación y completamente aterradores con los que te puedes encontrar si es que tú decides manejar durante la noche. Así que prepárate, ponte cómodo, apaga la luz y déjame llevarte al oscuro mundo de esta noche. ¿Están listos para esto? Era bien entrada la noche y yo venía manejando mi tráiler cargado con cemento rumbo a Puebla. La carretera estaba solita como suelen estar a esas horas, ni un alma por ahí. Nada más el camino, las curvas y los baches que ya me tenía bien aprendidos. La ruta no era muy larga, pero ya llevaba años haciendo ese recorrido. Como no tenía prisa, manejaba tranquilo con la música bajita, solo para mantenerme despierto porque en esas horas la cabeza tiende a dar muchas vueltas. De repente, llegué al tramo donde está el puente que cruza el río. Siempre me había incomodado ese puente. Ya está viejito, las barandas llenas de óxido y sobre todo, el suelo que hace ruidos raros cuando pasas. No es que me diera miedo, pero sí me ponía algo tenso. Hasta esa noche nunca había tenido problemas cruzándolo, pero esa vez fue diferente. Vi a alguien. Al principio pensé que era un hombre, pero cuando me fui acercando, vi que era una mujer. Estaba parada ahí junto al borde, mirando al río como si estuviera esperando algo, o quién sabe, buscando algo en el agua. Lo que más me llamó la atención fue su vestido. Era blanco, todo blanco. Y eso me pareció raro, porque el lugar siempre tiene polvo y la humedad se pega a todo. Eso no me cuadraba. Y su cabello suelto le caía hasta el rostro tapándoselo completamente. Lo primero que pensé fue que debía seguir adelante. Siempre he sabido que es mejor no detenerse en la carretera de noche, pero no sé qué tenía esa mujer que no me dejaba seguir como si nada. Algo ya no estaba bien. Reduje la velocidad y detuve el tráiler unos metros antes de llegar al puente. Bajé la ventanilla y con algo de nervios. Hey, amiga, ¿estás bien? ¿Qué buscas? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda o algo por el estilo? Le grité para ver si necesitaba algo, pero no se movió, no reaccionó en lo más mínimo. Me quedé mirando, esperando, pero no hacía nada, ni un gesto. Lo único que veía era esa figura inmóvil ahí, como si estuviera atrapada en su lugar. Cuando ya estaba por arrancar y seguir mi camino, de repente levantó la cabeza. En ese momento la vi bien. Su rostro no era lo que esperaba. No tenía expresión alguna, solo un vacío que no se puede explicar. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, como si no hubiera nada adentro de ella. La sensación que me dio en ese instante me recorrió todo el cuerpo. No entendía qué pasaba, pero estaba claro que algo no estaba bien. Me quedé callado mirando desde mi cabina sin saber qué hacer, porque ella simplemente no se movía. No decía nada, solo seguía ahí quieta como si no existiera. A pesar de lo raro de la situación, pensé que quizá estaba perdida o necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí me decía que no debía bajar, que no se me ocurriera bajar. Aún así, con todo el miedo que sentía, apagué el motor y me preparé para salir. Al principio no le di mucha importancia, pero en cuanto abrí la puerta del tráiler, ella giró la cabeza hacia mí como si me estuviera mirando fijamente. No sé, algo en ese movimiento me puso muy nervioso. Volví a preguntarle si estaba bien, pero solo vi que movía los labios. No se oía nada. No entendí qué me estaba diciendo. Todo en ese momento me resultaba raro, así que decidí cerrar la puerta y arrancar. Pensé que lo mejor era seguir mi camino, pero cuando pisé el acelerador, ella empezó a caminar despacio hacia el centro del puente, así como si nada.
No sabía qué hacer. Si trataba de pasar tendría que hacerlo muy cerca de ella, y algo en mi cabeza me decía que no debía hacerlo. Pensé en retroceder y buscar otro camino, aunque eso significara dar una vuelta larguísima, pero cuando puse la marcha hacia atrás, algo muy raro pasó. No sé cómo explicarlo, pero escuché un sonido, como un llanto, pero al mismo tiempo parecía una canción de cuna. Era muy extraño. Ya no sabía qué pensar. Lo que por poco me da un infarto es que en el momento cuando volví a mirar hacia la ventana, la mujer estaba justo ahí, a un lado del tráiler. No entendí cómo había llegado hasta allí tan rápido, pero estaba ahí junto a la puerta sin decir nada. Levantó las manos y las puso sobre el vidrio de la ventana que queda justo a un lado de los pies, y fue cuando la vi bien. En lugar de ojos solo tenía 2 huecos oscuros, tan profundos que no podía ver nada dentro de ellos. Sus manos estaban mojadas como si las hubiera metido en tierra, y al tocar el pequeño vidrio dejaba marcas que parecían escurrir. Yo no podía dejar de ver esas marcas. Se movían, pero no llegaban a caer del vidrio. Sentí como si la respiración me faltara y mis manos empezaron a temblar. Esa figura ya no se movía, seguía ahí. Mi garganta se me cerró y por más que quería gritar, no podía. Intenté a toda costa dar marcha atrás y mover el tráiler, pero el camino era muy estrecho. Un error y nos hubiéramos caído al río. En eso, la figura inclinó un poco la cabeza. No sé por qué, pero fue como si algo me hiciera reaccionar. Puse todas mis fuerzas para girar la llave del tráiler y encenderlo, pero el motor no arrancó. No pasó nada. Girar la llave ya no servía de nada. Lo traté una y otra vez, pero el motor no encendía. No sé si eran ya mis nervios, pero el calor en la cabina me estaba matando y sentía el sudor bajando por mi cuello. Justo intentaba encender una y otra vez el camión cuando de repente algo raro pasó. El tráiler tembló un poco, pero no era por el motor. Era como si alguien hubiera subido por el lado del copiloto. Me quedé quieto sin atreverme a mirar. Algo me decía que no debía ver hacia allá, no debía voltear la cabeza y que lo mejor era hacer como si nada pasara. Seguí intentando arrancar el motor aunque las manos me empezaron a temblar. El silencio afuera era pesado, pero al mismo tiempo escuchaba algo. Como si algo estuviera rozando en el vidrio del copiloto. No giré la cabeza. Sabía que si lo hacía solo empeoraría las cosas. Aunque le daba y le daba a la llave, el tráiler no arrancaba. Era como si hubieran desconectado todo por completo. Y claramente los segundos parecían horas. Estaba paralizado, temblando de miedo y al final, después de un buen rato, el motor rugió y arrancó. Aceleré sin pensarlo mucho, sin mirar los espejos ni preocuparme si estaba dañando el camión. Al cruzar el puente, sentí las llantas hundirse un poquito como si algo estuviera tirando de ellas. No miré atrás ni bajé la velocidad. Seguía con las manos apretadas en el volante como si eso me fuera a mantener seguro. No paré hasta ver el retén más adelante. Las luces de los policías me dieron algo de alivio. Uno me hizo señas para que me detuviera. Fui bajando la velocidad hasta quedar al lado de la carretera. El oficial se acercó y bajé la ventana para darle mis papeles. Mientras lo revisaba, se fijó en el tráiler. Me preguntó qué había pasado señalando el costado. Dijo que estaba todo lleno de lodo como si algo o alguien se hubiera frotado contra él. Yo no supe qué decir, solo negué con la cabeza y traté de quedarme tranquilo. El oficial chequeó todo rápido y me dejó seguir. Arranqué otra vez, pero más despacio, aunque sin relajarme. Llegué a Puebla con el amanecer, descargaron la carga y me fui a descansar. Pero esa noche entendí algo. No iba a cruzar ese puente de noche nunca más. Hasta la fecha no entiendo qué se había subido al tráiler ni qué quería. La verdad tampoco quiero saber. Desde entonces
Cada vez que manejo de noche en carreteras solas, siempre he sentido que me puede volver a aparecer. Y aunque trato de no pensarlo, no dejo de preguntarme si la próxima vez que voy a salir de ruta, voy a llegar a mi destino sin que nada me pase. Pues mira, era de noche y yo iba en la carretera rumbo al norte. Todo tranquilo, el cielo estaba despejado, la luna alumbraba bien el camino, no tenía prisa ni nada. Ya sabes, lo mío es ir tranquilo. Me tocaba manejar hasta un destino lejano, pero siempre he preferido viajar de noche. Estaba solo en el tráiler con mis pensamientos cuando vi a alguien parado al borde de la carretera. Era un hombre alto y flaco con ropa algo gastada, pero no rota. Estaba moviendo los brazos como pidiendo que lo dejaran subir. Bajé la velocidad. Siempre he pensado que no está bien dejar a alguien ahí. Podría necesitar ayuda, así que abrió la puerta y lo dejé pasar. Al principio no dijo mucho, solo agradeció y mencionó que iba para un rancho que quedaba más adelante. Seguimos avanzando en silencio, solo se oía el motor y de vez en cuando el ruido de las llantas sobre el pavimento. Todo parecía normal hasta que empezó a hablar un poco más. Me comentó que conocía muy bien esa carretera y que más adelante había unas curvas peligrosas. Eso me extrañó un poco porque yo había pasado por ahí un montón de veces y siempre me había parecido bien recta. No quise discutir, pero algo no me gustaba. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía, como si estuviera seguro de lo que hablaba, como si lo supiera de verdad. Seguí manejando, pero ya lo miraba de reojo. Fue cuando empecé a notar que se movía raro, como si algo no estuviera bien, pero luego me di cuenta de que su piel había cambiado. Primero se veía muy pálido, pero poco a poco empezó a ponerse como de un tono azul verdoso, como si algo lo estuviera pudriendo, como si su piel estuviera llena de moho. Yo apreté el volante tratando de pensar que eso era por las luces del tráiler, pero no era eso. Y ahí fue cuando la duda me ganó. Volteé unos segundos para poder verlo bien, y ahí fue cuando mi cuerpo se llenó de escalofrío. Su cara ya no era la misma, la tenía hinchada, los ojos completamente blancos como si ya no tuviera vida, y la sonrisa, esa sonrisa no era de una persona. Sus mejillas se le tensaban tanto que parecía que su cara iba a explotar de esa mueca tan rara. Mis manos temblaban, el volante estaba en mis manos, pero no podía hacer nada. Me quedé congelado con la mirada fija. Nada más podía ver eso que estaba frente a mí y lo sentía como si se me pegara en la piel. El brazo de aquel cuerpo podrido se levantó y dirigió su mano hacia mí como queriendo tocarme. La única reacción que pude tener fue apretar más el acelerador. El tráiler empezó a patinar, las llantas se fueron y perdí el control de mis manos. El tráiler ya no iba como yo quería. Desesperado traté de hacer algo, pero el camión ya no me respondió. Se cruzó al otro lado de la carretera y ya no pude evitarlo. De repente, y cuando menos me di cuenta, vi una camioneta viniendo directo hacia mí sin poder detenerse. Ya no hubo tiempo. El golpe fue tan fuerte que retumbó todo y el metal se dobló de una manera que hasta me dolió oírlo. La camioneta voló y dio varias vueltas para después caer durísimo. Todo se hizo un caos. Cuando el tráiler volcó, mi cabeza se apagó. Lo último que escuché fueron gritos lejanos y algo rompiéndose, pero después nada. Cuando desperté estaba atrapado entre los fierros del tráiler y todo roto. Mi cabeza explotaba de dolor. No veía bien. Miré para afuera y la camioneta estaba ahí destrozada, pero no había nadie cerca. Era claro que no íbamos a recibir ayuda. Me costó mucho salir, pero lo logré. Cada movimiento me dolía, pero aún así pude arrastrarme. Fui hacia la camioneta, pero a medio camino me frené. Sabía que si me acercaba más, lo que iba a ver me marcaría para siempre.
Tan pronto escuché la sirena de la ambulancia, entendí que algo serio había ocurrido. No era solo miedo lo que sentía, era una culpa tan grande. Todo lo que había pasado era por mi culpa, por no haber manejado las cosas de la forma correcta. Estaba perdido, no sabía ni qué pensar. Y cuando miré el asiento del copiloto, ese hombre o cadáver que se había subido conmigo ya no estaba ahí. La puerta del copiloto estaba cerrada y ni rastro de que alguien se hubiera sentado ahí. El asiento estaba como si nunca hubiera sido ocupado, como si no hubiera estado nadie. Y eso claramente me heló la sangre. Pero lo que aún había, lo que aún podía sentir, era ese aroma a carne podrida, a muerto. No pasó mucho tiempo y llegó la policía. Me encontraron tirado, pero todavía con existencia. Me hicieron un montón de preguntas, pero no sabía ni cómo explicarlo. No podía contarles lo que vi, ni cómo perdí el control, ni quién era ese hombre o cadáver que se había subido conmigo. Iban a pensar que me había metido algo. Cuando me preguntaron si viajaba solo, simplemente asentí. No podía hablar de eso. Es más, ni quería. Podía perder mi trabajo. Un médico me checó. Luego me llevaron al hospital a hacerme estudios para ver si tenía algo grave adentro. Tenía golpes y moretones, pero nada de cuidado. Lo peor no era lo físico, sino lo que me quedó rondando en la cabeza durante los días que siguieron, durante los meses y durante todos estos años que lo he escondido. Hasta esta noche en que te escribo este correo, no le conté nada a nadie. Ni siquiera yo entendía qué me había pasado. Nunca imaginé que un espectro, un muerto o su espíritu, pudiera ocasionar ese accidente fatal. Esa noche, aquel pasajero podrido terminó con la existencia de todos los que iban en aquella camioneta. Me siento culpable por no poder controlarme en ese momento, pero no pude. Es lo que cargo en mi conciencia hasta el día de hoy. Hay cosas que no podemos entender, eventos que nos congelan la sangre y nos eriza la piel, tal como los últimos 2 relatos que aún falta contarte. Pero antes, agradecería mucho si te suscribes, activas la campanita en todas las notificaciones, me dejas tu pulgar arriba y me compartes con todos aquellos que no creen en lo paranormal, con aquellos que sé pronto vivirán un acontecimiento aterrador y tal vez se animen a contarnos su experiencia. Ya me conocía bien el camino de arriba a abajo. Hacer ese viaje de Veracruz a Tabasco ya no me causaba mayor problema. Ya estaba acostumbrado. Pero esa noche fue diferente. Algo raro había en el aire o tal vez en mi cabeza. No sabía qué, pero sentía que algo no estaba bien desde que subí a mi tráiler. Arranqué y seguí el mismo camino de siempre, pasando por esos pueblos que ya no me sorprendían. Ya era tarde, por ahí de las 2 de la mañana. Lo único que escuchaba era el motor y veía las luces del tráiler cortando la oscuridad. Recuerdo que antes de irme, varios de los choferes con los que me topé en la gasolinera me miraban raro. No me dijeron mucho, pero se les veía algo raro en la cara. Estaban serios y dudaban al atenderme. Uno de ellos casi en susurro me dijo que tuviera cuidado con el tramo entre las 2 grandes curvas. No me dio más detalles, solo movió la cabeza como si ya estuviera cansado de decir lo mismo a quién sabe cuántos camioneros. Pensé que era de esas historias que la gente cuenta por costumbre, hasta que vi las luces a lo lejos. Eran las luces de un taxi. Al principio iba atrás de mí, pero poco a poco empezó a acelerar, como si quisiera adelantarme, pero no lo hacía. Solo se mantenía cerca de la caja. Ese taxi estuvo detrás de mí un buen rato. Ni se acercaba ni se alejaba. La neta ya me estaba incomodando, pero traté de no darle muchas vueltas al asunto. Pero luego, ese taxi empezó a moverse raro. Las luces se movieron hacia un lado y en un parpadeo, el carro estaba justo al lado de mi tráiler y hasta ese momento lo vi bien. Mi cuerpo se congeló cuando pude ver que el lugar del conductor estaba vacío. Nadie manejaba.
En los asientos de atrás había 3 personas, 2 hombres y una mujer. Todos iban bien vestidos como si hubieran salido de algún evento elegante. Estaban ahí sentados con las manos sobre las piernas, mirando al frente, pero no se movían para nada. Ni un solo gesto ni nada, como si fueran fotos o muñecos, completamente estáticos sin expresión alguna. Lo que pasó después me dejó helado. El taxi, que parecía ir igual de rápido que yo, empezó a dar la impresión de que no tocaba el suelo. No es que no se moviera, sino que se movía raro, como si no estuviera usando llantas. El carro ni siquiera tocaba el pavimento. Se deslizaba sin hacer ruido, como si flotara sobre el asfalto. No oía ese ruido característico que hacen los Urus, ese motor tan peculiar. Ese auto avanzaba, pero como si no dependiera de nada, ni de llantas ni de motor. De repente, ese taxi me rebasó. Poco a poco la luz de ese taxi se fue perdiendo en la oscuridad y ya no sabía qué pensar. Cuando llegué a otra gasolinera, bajé del tráiler con las piernas temblando. No podía calmarme. El despachador me vio, me ofreció un café y, aprovechando que estaba ahí, le conté apresuradamente lo que había visto. En cuanto hablé del taxi, su cara cambió. Me dijo en voz baja que ya había escuchado de ese taxi antes. Me contó que varios camioneros lo habían visto en esa misma parte del camino y siempre era lo mismo. Aparecía de repente, se ponía al lado de los trailers y luego desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero todos decían lo mismo. Me recomendó que lo mejor no era hacerle caso y no seguirlo. También me dijo que sea lo que fuere, lo mejor era no preguntar ni tratar de entenderlo. Entenderán que esa noche no pude dormir. Se los juro, desde ese día cada vez que paso por ahí, acelero un poco más. No quiero saber si ese taxi sigue por ahí esperando a que otro lo cruce. En esa ocasión manejaba el tráiler cargado con material rumbo a Tijuana. Ya estaba oscuro y pasaba por La Rumorosa, esa parte de la carretera que siempre me pone nervioso. Tantas curvas que no se terminan, pero esa vez fue diferente. Ese silencio era raro, pesado, como si algo estuviera a punto de pasarme. No sé si era yo o las luces del tráiler ya no alumbraban bien, pues la oscuridad se las tragaba. Al principio pensé que estaba cansado, pero algo en el cuerpo me decía que no era así. Yo ya conocía bien esa carretera, pero cuando llegué a una de las curvas cerradas, vi algo ahí frente a mí. Primero creí que era una piedra grande, pero conforme me iba acercando, me di cuenta de que no era eso. En medio del camino había algo raro. Era como una especie de construcción, hecha con ramas y algo duro que nunca supe qué era. No me quise acercar mucho, pero ya había pisado el freno y orillado el tráiler. Lo observaba bien. Miraba una y otra vez, pero no podía ser real. Esa cosa no parecía nada que yo hubiera visto antes. Bajé del tráiler y prendí la lámpara. Me acerqué a donde estaban aquellos huesos, pero no estaban tirados como los de un animal atropellado. No, estaban amarrados con cuerdas viejas, de esas que ya casi ni sirven. Las cuerdas olían a humedad, a viejo, como algo que lleva mucho tiempo ahí. Me quedé viendo todo eso sin saber qué quería decir. No entendía por qué alguien había amarrado esas ramas y huesos en medio de la carretera. No me hacía sentido, así que sin pensarlo mucho volví al tráiler. Arranqué de nuevo y traté de apurarme, pero poco después tuve que frenar. A lo lejos vi una figura en la carretera. En cuanto la vi supe que no era algo normal. Era una persona muy alta, vestida con algo que parecía un manto oscuro que se movía sin el aire. Una imagen alta y delgada que empezó a caminar hacia mí. Las luces del tráiler estaban prendidas, pero no cambió nada. Ahí frente a mí había una enorme figura sin rostro. Donde debería de haber estado la cara, solo había una sombra que no dejaba ver nada. Me quedé quieto sin saber si debía seguir o quedarme ahí. No tenía idea de lo que iba a pasar. Por un rato, no sé cuánto la verdad, pero seguí mirando. Aquella figura no se movió. De repente,
el motor se apagó y se hizo un silencio total completamente perturbador. Aquella figura no estaba sola. Cuando miré alrededor vi algo. A lo lejos, casi entre las rocas, se veía también como una figura. Estaba ahí quieta y tampoco se movía. Tampoco supe qué era, pero de pronto la cosa se inclinó hacia un lado y se metió entre las rocas. Me quedé ahí sin moverme, sin saber qué pensar. Estuve un buen rato tratando de entender qué había visto, y justo cuando estaba empezando a pensar que me había imaginado todo, el motor del tráiler arrancó solo. Ni siquiera toqué la llave, pero arrancó. No sé cuánto tiempo pasó entre que se apagó y volvió a arrancar. Está claro que no perdí mi tiempo. Seguí mi camino sin detenerme hasta llegar a la base. Ya estando ahí, vi a varios compañeros revisando sus camiones. Les conté lo que vi y la mayoría se rió diciendo que de seguro estaba cansado o algo. Pero uno se quedó callado. Cuando los demás se fueron, se acercó y sin decir mucho, me dijo que lo que vi no era tan raro. Me contó que otros también había visto la misma figura y me advirtió que no debía andar por esa zona de noche, que eso era una señal, pero no quiso contarme más. Y aparte, ¿cómo voy a saber cuándo me toque ir de noche por ese sitio? Aparte, no es que yo escoja mi turno, ni tampoco es que escoja las rutas que debo o no tomar. La noche siempre va a caer sobre la carretera, aunque tengo que admitir que desde entonces, cada vez que paso por esa parte de la carretera de la Rumorosa, ando más con cuidado. No sé qué era, pero si alguna vez te pasa algo parecido, lo mejor es seguir adelante sin pararte.